Esto está espectacular. Preguntas sobre el estudio que tengan del domingo. ¿Ah? ¿Quién pidió una segunda parte? Ese no lo escuché. ¿Quién pidió segunda parte? Don Víctor. ¿Él pidió segunda parte? Anthony. Ah, bueno, sí, Anthony yo lo llamé porque yo le contesté algo a Anthony mal, pero lo llamé y hablé con él, porque luego de reflexionar, Anthony me hizo una pregunta y yo se la contesté mal. Y yo, mira, Anthony, creo que te la contesté mal, tú tienes razón. Ok, me explico. Antes de entrar, rápido. No podemos negar que Dios sabe todas las cosas. Decir lo contrario sería mentir. Dios sabe todas las cosas. Por eso está el marco profético. Por eso estamos estudiando Apocalipsis. Pero que Dios sepa todas las cosas no significa que Él va a usar, que Él va a intervenir en todo lo que va a ocurrir. Me explico. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Totalmente de acuerdo. Pero Él lo capacitó para que no fallaran. Entonces una cosa es que Él sepa, otra cosa es que Él permita. Y ese es donde tenemos problemas. Porque cuando decimos, no, porque Dios permitió que eso pasara, ten cuidado. Como yo le decía a Anthony cuando hablé con él. Porque tú estás presentando a Dios como que te pone la piedra para que tú caigas y luego viene a ayudarte. Dios no es así. Él sabía cuando Satanás después a Job, él sabía que Job no iba a claudicar. ¿Por qué ustedes siempre están en esa porción bíblica? ¿Ustedes no piensan en otra porción bíblica que no sea esa? Dios nunca le dio permiso a Satanás. Esa porción bíblica, cuando usted va al texto original, no, ustedes leyeron bien. El texto es que está mal traducido. Y de hecho, cuando usted le pregunta a un judío, el judío en ningún momento le da espacio a que Dios negocia con Lucero. Dios no negocia con Lucero. Y permítame porque ahora aclaro esto. Dios no necesita la existencia de Satanás para él existir. Dios existía sin Lucero. Él explica la razón de Lucero. Dios no necesita negociar con Lucero para nada. Cuando él fue al desierto, él negoció con Lucero. Y malinterpretando el texto. El Salmo 91. Tírate, que él enviará ángeles. Y él le dice, tú estás aplicando mal el texto, papá. Eso lo di yo, eso no es así. Cuando vamos a Job, es una poesía. Job está dentro del género poético. Quiero que ustedes comprendan eso. Para la tradición judía, tanto lo bueno como lo malo, como muchos cristianos hoy, piensan que todo lo bueno y lo malo proviene de Dios, porque Dios tiene el control de todo. Eso es erróneo. Déjame bajar la voz porque mi esposa se pasa regañándome. Muchos de los prisioneros estaban ahí y decían, gracias a Dios que me metió al cárcel porque si no hubiera muerto. Exacto. Y eso como que choca. Y está mal. Está mal porque el plan de Dios no era ese. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a Job, es una narrativa judaica. El judío no sabe de dónde viene lo bueno y lo malo. Para él, todo proviene de Dios. Dios controla todo. Entonces, en esa narrativa se ve a Dios negociando con Lucero y usando a Lucero para castigar a Job. Pero cuando usted entra dentro de la narrativa, usted se da cuenta que no. Que no. Porque ¿qué aclara Cristo? El lucero es padre ¿de qué? De toda maldad y mentira. Entonces Cristo le aclara a los judíos, la maldad no proviene de mí, la maldad viene de Lucero. Satanás. ¿Qué es Satanás?
el acusador. Entonces, los judíos explican que los judíos modernos. Bueno, hoy en día los judíos tienen problemas, porque para el judío todavía, para el judío moderno, para ellos hoy, tanto lo bueno como lo malo proviene de Dios. Cristo dice no. Y vuelve, tú sacas a los demonios en nombre de Belcebú. ¿Cómo puede un reino destruirse a sí mismo? ¿Les pasó la pregunta a ustedes? No, no se puede. ¿Por qué dice el maestro? Puede porque como tú vas a, como es, Lucero va a sacar lo mismo de él, que está haciendo daño. Se está haciendo daño a sí mismo. Un reino no se hace daño a sí mismo. Entonces, más yo vengo contra ese reino. ¿Me sigue? Entonces Cristo aclara algo más. ¿Ah? No, tranquilo. Cristo aclara algo más. Cristo dice, o tú eres o no eres. O eres, o estás con Lucero y lo reconoce como un amo. Lo reconoce como un amo. O lo amas a él, o me repudias a mí, o me amas a mí y lo repudias a él. Pero no puedes estar con los dos. ¿Cómo entonces usted me va a decir a mí que Dios va a estar negociando con Lucero? Que en Apocalipsis vamos a ver cómo eso se va. Dígame. Porque le toca a los estudiosos de la Biblia, le toca a los pastores, a los maestros, ser responsables con el texto y explicarlo como tiene que ser. Pero como nos dejamos llevar con que el Espíritu Santo nos unge, con que el Espíritu Santo nos capacita, que es cierto, pero el Espíritu Santo nos reta a escudriñar cosas como esas para aclararla y enseñarla de manera correcta. Y lo hemos hecho mal. Llevamos cientos de años haciéndolo mal. Y le estamos dando un espacio al enemigo que no debe de dársele. Y nos está atacando, que de hecho prepárese, porque esta iglesia ese es el problema que tiene, que lo vamos a ver ahora. Y nos está atacando por el lado débil y no nos damos cuenta. Y ese es el error. Por eso yo estoy cansado de decirle a ustedes que el peor enemigo suyo no es Lucero, es usted mismo. Y de hecho, yo no estoy diciendo nada nuevo. Santiago claramente dice, el pecado nace en tu concupiscencia. Un pensamiento, ¿dónde está Lucero ahí? ¿Dónde te dice que Lucero coloca el pensamiento? Por ejemplo, Lucero puede poner en mí un espíritu o un sentimiento de ansiedad por no perder $2 millones. ¿Por qué no? ¿Usted cree que si yo tuviera 2 millones estuviera aquí? Hoy estuviera aquí. Yo le aseguro, no, don José, yo le aseguro a usted que no. Por eso, todo el mundo que tiene esa cantidad de dinero le coge. ¿Usted no vio el texto que yo compartí hoy? ¿Le gustó? ¿Usted sabe que el que escribió ese texto es un billonario? ¿Usted se le olvidó que Salomón era billonario? ¿Usted se le olvidó eso? Entonces, lógico, yo estoy siendo exagerado, ¿verdad? Para que usted, y desubicando. Posiblemente José tiene razón, con 2 millones yo ya tendríamos el templo construido y ya estaría aquí. Claro que sí, con una iglesia espectacular y con unas obras sociales brutales, claro que sí. Pero ahora, ¿qué les quiero decir? Que ese pensamiento no va a llegar, ¿por qué? Porque yo no tengo esa cantidad de dinero en el banco, ni una cuarta parte de eso. Así que el enemigo no me va a poner eso en la mente. ¿Por qué? Porque eso no va conmigo. Entonces, ¿qué el enemigo sí va a poner en mi mente? Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, bueno, y la raíz principal del enemigo, ¿cuál es? La falta de perdón. Alaba. ¿Y de dónde se alimenta? Algún día que usted tenga estómago, vea la película El Rito.
Antes de ver la ayuna 2 semanas y después de ver la ayuna 1 semana más. Con Steve Hawkins. The Rite, el rito. Véala. El rito. Véala. Y después usted me habla. The Rite, el rito. R-I-T-E. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, cada prueba que viene es mala. Bueno, no, le hago la pregunta a usted. Cada prueba que viene al ser humano es mala. ¿Es mala? No es mala. Porque es en mi mente. Pero realmente, ¿es mala? Le pregunto yo a usted. ¿Es mala? No. Analiza la respuesta. Realmente una enfermedad que venga a nuestras vidas es mala. Es aprendizaje. ¿Por qué? Porque sobre qué victoria Cristo le dio a la iglesia, don Aristides. Pero nos han enseñado que la enfermedad es mala. Nos han enseñado que las crisis económicas son malas. Y nos han enseñado que la muerte, eso es lo peor que te puede ocurrir. Porque eso es parte, mire, ustedes sin darse cuenta han entrado en Sardis, porque de eso que vamos a hablar. ¿Me siguen? Entonces, realmente todas las pruebas que vengan al cristiano son malas. Por eso es que el texto dice, no son malas, porque para los que estamos en Cristo, todo obra para bien. La pérdida de un hijo, la pérdida de tu casa, la pérdida de la salud, la pérdida económica, todo va a obrar para bien. Porque como dice Pedro, tú y yo seremos probados como el oro. Gracias. Gracias. Pero no lo vemos así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vienen los procesos, ¿qué hace el 95% de los cristianos? Pues claro, porque yo no estoy para sufrir ni para pasar las complicaciones. Oye, no me malinterprete. La vida del cristiano tampoco es una de sufrimiento y de tormento. Pablo dice todo lo contrario. Ni la prueba ni los sufrimientos pueden quitarte el gozo que el Señor te ha dado. Porque Él experimentó todo eso y lo hizo con gozo y alegría y con deseos de vivir. Alaba. Pero nos enseñan que no. Nos enseñan otra cosa y lo hemos comprado y lo hemos adoptado. Y estamos mal. Estamos mal. No todo te va a salir bien, no todo te va a salir mal. Y yo estoy de acuerdo. Yo he aprendido que hay veces yo he ganado más perdiendo que ganando. Yo he preferido no hacer unos negocios para perder y pierdo un montón de dinero. Pero prefiero perder eso a perder la paz, mi relación con Dios y mi tranquilidad espiritual y mi tranquilidad emocional. Y hay amistades que lamentablemente he tenido que desconectarme de ellas para mantener mi relación con el Señor. Y he aprendido a caminar solo. Y me doy cuenta que no hay nada más hermoso que caminar solo. Mi mamá tenía razón. Porque como dice la Biblia, no andarán juntos si no están de acuerdo. Y si tu estilo de vida afecta al mío, yo te amo, te quiero, voy a estar orando por ti y te puedo acompañar en ciertas partes. Pero yo tengo que trazar una línea. Antes yo me arrastraba contigo, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Ya ese no es mi estilo de vida, ya yo estoy en otro enfoque de vida. Tú lo quieres seguir haciendo, perfecto, pero yo te acompaño hasta aquí. De ahí en adelante no sigo contigo y se acabó. Tarde o temprano, ¿qué decide ese amigo? Como quiere continuar con ese estilo de vida, va a buscar a alguien que mantenga ese estilo de vida. ¿Y a mí qué hace? Me dejan fuera. ¿No? Te sigo. Te respeto, sigo orando por ti, no me molesto contigo, no te maldigo, nada, porque eso es lo que tú has decidido. Yo decidí otra cosa. ¿Se acabó? Ay, bendito, don Juan Luis. Pero ¿sabes qué?
Gano más perdiendo. Gano más perdiendo. Claro, porque hay amigos que te cargan emocionalmente. Hay gente que tú quieres ayudarla que no quieren crecer. No quieren. No quieren. Entonces tú te desgastas emocionalmente. No se puede. No se puede. A quien Dios le esté hablando, yo no iba a tocar eso que Dios le habló. A quien sea, no sé a quién fue, pero Dios sabrá. Mire, vamos a arrancar. Los dos invitados principales me fallaron o llegan tarde. Sardis. Yo voy a traer este video. Luego voy a acompañar, Elizabeth que me acompañe entonces con el texto. Yo tengo otra información adicional. Pues, me dan ganas de tumbar la publicación para decir que apunten. Está bien, Elizabeth, era broma. Dios mío, va a caer la pedra. Mire, esto está brutal. Esté pendiente, este video está espectacular. Este video está, y es cortito, 2 minutos. La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las 7 ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén. El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue el que impuso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sardis, que cuenta con una población de 5.000 habitantes, en donde tristemente no hay ningún solo cristiano. Sard pertenece al distrito de Saligny, en la provincia de Manisa, al oeste de Turquía. La ciudad de Saligny se encuentra a 10 kilómetros de Sard y cuenta con una población de 80.000 habitantes. Desafortunadamente, tampoco hay ningún cristiano. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar aquí a Sardis. ¿Le gustó? Prepárese para que vea ahora las imágenes de lo que queda. Vamos por parte. Sardis, no, eso es reciente. Sardis es la única iglesia que no recibió persecución. La única iglesia que había logrado una especie de punto medio entre el Estado y la fe. La única iglesia. Ahora, Sardis era bien estructurada, políticamente hablando, socialmente hablando por igual. Dese cuenta que uno de los padres de la iglesia, que vamos a hablar próximamente de él, tiene la confianza de los pocos de escribirle al César para que por favor cesen los ataques en contra de la iglesia. Nadie tenía ese nivel, porque para Roma los cristianos no estaban a ese nivel social. Los cristianos eran unos arrastrados porque estaban constituidos literalmente por pobres, esclavos, mujeres y niños. Así que los cristianos, de hecho, por encima de eso, los cristianos tienen una raíz judaica, así es que los cristianos eran unos ciudadanos de segunda clase, excepto los romanos que aceptaban al cristianismo. Este es un grecorromano.
no es judío, que le escribe directamente a César para que por favor tenga un poco de compasión con Sardis. Sin embargo, eso no sirvió de nada porque para Dios esta iglesia, debido a que no estaba sufriendo por su fe, había caído en una especie de letargo, de tranquilidad espiritual y de sobreconfianza espiritual, que lo llevó a tener, espiritualmente hablando, el fuego del Señor se perdió porque en vez de mantenerse el fuego por la persecución, la tranquilidad los hizo hasta entrar en negociaciones con las otras creencias que ya existían en la nación y lo veían como algo normal. Algo similar a lo que pasó en Pérgamo, pero aquí fue a una cantidad mayor. Pero si no hay cristianismo, hay aquello de Islámico. Islam. Recuerde lo que yo les dije, que toda esta zona, déjame ver si encuentro el mapa de las iglesias. A eso vamos ahora. Sardis era económicamente estable, altamente educada y los conflictos locales eran mínimos. O sea, no había conflicto entre ellos. Sí, por eso, esa es la crítica del Señor. Porque lo que hicieron fue que tomaron eso es correcto. Vamos a ser cristianos, pero no vamos a hacer nada que vaya en contra de la ley del imperio. Vamos a respetar al imperio, pero vamos a ser cristianos a nuestra manera. Lo que le decimos cristianos de la secreta. Así que yo voy a negociar con las religiones, no voy a criticar. Si tengo que comer de sacrificio de ídolo, lo como, porque eso no importa. Si tengo que estar con los judíos en la sinagoga, estoy con los judíos, si me lo permiten. Estoy donde me pongan. Así que lo que había era una especie de pragmatismo religioso. En otras palabras, después que yo busque a Dios, no importa cómo yo lo haga, pero Él lo va a ver bien. Ellos negociaron con palabras y con dinero. Claro. Por eso le estoy diciendo que por eso fue que me llamó la atención. Porque cuando usted mire exactamente, esa es la iglesia de hoy en día. Pero vamos para allá. Ok. Ahora, Sardis tiene su historia. Pero para contestarle a Arístide, cuando usted mira la foto que yo traje de las iglesias, toda esa zona hoy en día es zona islámica. Y está prohibido predicar el evangelio. El Islam tiene control totalmente de esa zona. Usted puede ir allí como visita turístico con los guías pertinentes, respetando la ley islámica. Prohibido que usted predique en las calles. ¿Usted está listo? Lo que se pasan enviando chavos para Israel. Yo estoy cansado de decirle a ustedes que en Israel no hay una sola iglesia pentecostal, porque está prohibido instituir allí iglesia. De hecho, la iglesia católica no tiene allí iglesia. Los templos que hay allí católicos son museos, pero allí no se celebran misas. Lo único que usted le permiten celebrar son las inquisiciones y recrear la caminata de Jesús hacia el Gólgota, que son actividades religiosas permitidas por el Estado. Pero usted no puede tener una iglesia en Israel, porque Israel es judía. Y no se acepta otra religión. Sigue enviando chavos para Israel. Nos vamos al Antiguo Testamento, allá bien lejos. ¿A qué tribu entonces pertenecían los islámicos? ¿A ninguna? No. Oiga, lo felicito. Ese aceite que usted se está tomando. Muy bien. Oiga, la verdad que usted que después que llegó a esta iglesia su mente cambió. ¿55 galones de aceite fueron? Yo creo que sí, de aceite quemado. Para sacarte esos pichones. Y mire, funcionó. Esa pregunta está espectacular. Porque hay muchos cristianos que desconocen el texto diciendo que los islámicos son ismaelitas.
Y eso no hay base histórica para probarlo. Los islámicos tienen sus raíces realmente en Babilonia. Los islámicos modernos, Mahoma nace en la Meca. La Meca está hoy en día donde está Irán e Irak. Y eso era antes de Babilonia. ¿Usted se acuerda de Saddam Hussein? El sueño de él era ser tan poderoso como Nabucodonosor. Así que es un error decir que los ismaelitas tienen relación con los islámicos. No hay manera de conectarlo, porque Ismael se mantuvo en el norte, nunca bajó para el sur. Y aquí ni una peja tiran. Ok, Sardi tiene su historia. Sardi siempre fue una ciudad amurallada. Este era Sardi. Toda la ciudad totalmente era amurallada. Por más de 300 años fue impenetrable. Nadie logró entrar. Solamente 2 reyes lograron entrar. Uno de los persas y Alejandro Magno. Nadie más. De tan segura que era la ciudad. Eso hizo que se desarrollara una economía interna en Sardi. Así que Sardi era diferente a las demás ciudades porque su economía dependía de ella misma. Eso hizo que no tenían negociaciones internas, pero no eran esenciales. Eso hizo que entonces ellos tuvieran su propia cultura, sus propias normas y sus propias reglas, que no estaban en contra de Roma, estaban alineadas con Roma, pero no contrarrestaban a Roma. ¿Me sigue? Sin embargo, sus murallas era lo que le daba a sus ciudadanos la seguridad de que allí no entraba nadie. Y le dio un orgullo nacional. Un orgullo nacional. Que todavía al tiempo de la iglesia de Sardi estaba. Diga, Marilyn, ¿en qué parte se quedó? ¿Las murallas? Sí, porque Dubái ha hecho su propio país, su propio mundo. Pero Dubái se alimenta del dinero del petróleo que le dan los americanos. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Antes de la Primera Guerra Mundial. No, después de la Primera Guerra Mundial. Los Rockefeller apoyaron la Primera Guerra Mundial. Pusieron dinero. Porque la nación norteamericana se estaba desarrollando diferentes tecnologías. Henry Ford ya estaba a punto de desarrollar su vehículo. Se necesitaba petróleo para iluminar las carreteras. Y la nación norteamericana tenía unos pozos de petróleo limitados. Y eran pocos los pozos petroleros. Y previo a la Primera Guerra Mundial, los Rockefeller le habían dado una vuelta por todo el mundo. Centroamérica, Sudamérica, África, Irán. Y encontraron que la mayoría de pozos petroleros estaba en el Golfo Pérsico. Toda esa parte de Medio Oriente. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, ellos promueven que los americanos formen parte de esa Primera Guerra Mundial, que ellos no tenían nada que ver. Y toda esa zona se dividieron en 3 países, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se enfocaron en el Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por la ayuda humanitaria? Por el petróleo. Hincaron los pozos petroleros, desarrollaron la infraestructura petrolera. Y luego de que se finaliza la Primera Guerra Mundial, que se firman los acuerdos, que los americanos tienen que regresar esas tierras a sus dueños, dejaron los pozos y obligaron a los árabes que se iban a quedar con los pozos, que tenían que proveerle petróleo casi por eternidad y por los siglos de los siglos a ellos. Así que la riqueza de todos esos jeques son riquezas americanas. Alabe. Amén. Por tal razón, Sardi tenía una identidad nacional. Mire,
Déjame mostrarle algo. La segunda sinagoga más grande después de la de Jerusalén la tenía Sardis. Mire los simientes aquí. Aquí era, y de hecho tengo la entrada, se la voy a mostrar ahora. Esa era la sinagoga donde los judíos se reunían. Ellos se mezclaron con todo. Pero para que usted vea la importancia de la ciudad y la importancia de los grupos judíos que estaban allí. Y dígame si lo que Elizabeth leyó, si usted vuelve a leer la carta a Sardis, si Dios le está hablando cómodo a la iglesia de Sardis. Le está No, y le habló fuerte. Porque a eso voy ahora. Cuando él le dice, porque yo vendré contra ti como ladrón en la noche. Algo así que dice el texto, ¿verdad? Como un ladrón. ¿Sabe lo que eso quiere decir, verdad? Él está invocando a la mentalidad histórica de la gente de Sardis, porque la primera vez que los persas atacaron a Sardis, lo hicieron de noche. Porque de noche ellos descansaban en que sus murallas eran impenetrables. Y Dios le está diciendo a la iglesia que está allí, tú te crees que tus murallas te van a proteger de mí, te equivocaste. Porque como una vez te cogieron desprevenida, así vendré yo desprevenida a hacerte juicio a ti. La sinagoga más grande después de la de Jerusalén, aquellos que piensan que los templos son los que protegen a los pueblos, dígame de qué le sirvió a esa iglesia. De hecho, los cristianos no se reunían en sinagoga, pero eran de los pocos lugares que los judíos aceptaban a los cristianos en la sinagoga. Pregunta que tengan hasta ahora. Ahora mismo no hay cristianos allí. En el tiempo que se dio la carta, sí. ¿Y qué pasó con esos cristianos? A eso voy ya mismito. Estos son parte de los simientes que quedan al día de hoy. Repito, esta ciudad no existe. Lo que quedan son los cimientos. Usted puede ir y con permiso puede caminar por ella, que vamos a presentar algunas fotos. Eso es lo que queda de la ciudad. Mire la muralla. Es una montaña, es impenetrable. De acuerdo, solamente 2 veces, pero en 500 años. 2 veces en 500 años, es impenetrable. Y se volvió objeto de burla por eso, porque estaban tan Seguro. de que nadie iba a entrar que... Pero entonces pensaron que Dios estaba complacido con lo que ellos estaban haciendo y cuando Cristo le dice, estás equivocado. Ni tus murallas te van a proteger cuando yo vaya sobre ti. En Apocalipsis, de la misma manera que Ezequiel, quien dirige el juicio es Dios. A estas iglesias, quien está dirigiendo el juicio es Dios. No hay intermediario. Como decía el profeta, horrenda cosa es caer en manos y nuestro Dios está vivo y no lo puedes comprar con dinero ni con obras ni con apariencias. Pregunta, ¿te está poniendo chabrocho? Ya mismito vamos a hablar de este señor. Vamos a hablar, ¿verdad? Las cositas, pues, que él. Esa ya se la enseñé. Es que quiero buscarle una maqueta que yo tenía. De Sardis. Ay, no. Ok. No. No, si me desconecto,
Se va a caer todo, está bien. Para que ustedes vieran para que pudieran ver la sinagoga, cómo era. No, bajé la misma. Ok, nada. Hay algo positivo. Melito, que es esta persona que está aquí. Melito es uno de los padres de la iglesia. Este fue el que le escribió al emperador para que por favor las normas, que ya mismito vamos a hablar de esas normas, que se habían colocado sobre los demás pueblos, que por favor no se colocaran sobre la iglesia. Entonces, él es el primero que decide hacer un canon. Es la primera vez donde se empiezan a hacer los canon. En Sardis, Melito es el primero que empieza a reconocer los libros sagrados. Previo a Melito, lo que existía era lo que se puede llamar el Sarnia de no, déjala. El canon de Alejandría, que es la Septuaginta, que es cuando se redactan todos los libros antiguos testamentarios. Melito lo que hace es que decide tomar muchos de esos libros y se dejan fuera algunos escritos. Él deja, por ejemplo, el libro de Estel fuera, porque en el libro de Estel no aparece Dios como centro del libro. Eso es importante. Quien habla de este canon por primera vez es Eusebio de Cesarea en la historia de la iglesia. Es el primero que empieza a nombrar los libros que muchas iglesias tenían, que lo usaban para su doxología, para adorar al Señor. Eso es importante que usted lo sepa, porque la iglesia no tenía una Biblia para adorar al Señor. La mayoría de la adoración era que la vida de los cristianos fuera igual a la de Jesús, conforme al Jesús que los apóstoles le predicaron. Y el Espíritu Santo que hacía acto de presencia para modelarlos o trabajar con ellos a la imagen de Jesús. Pero no habían libros. Esta gente, yo les aseguro a usted, que darían su vida por tener los libros que usted y yo tenemos. Y entonces, ¿cómo ellos conocían a Cristo? Por lo que se le predicaba. Eran estudios tras estudios. Cuando Pablo iba, cuando Apolo iba, cuando Pedro iba, y eso se mantuvo en la comunidad y eso se traducía de manera oral. Pero el Señor se le presentó a alguno o le dio eso para que pudieran. No. Que ellos estaban. Dirigido por el Espíritu Santo. Estos sí estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Y recuerde, ¿quién es que le está escribiendo a Sardis? Cristo. ¿De la mano de quién? ¿De Juan? Y no es Juan Luis, no es usted. Juan le está escribiendo a estas iglesias. ¿Qué significa? Que ellos conocían a Juan. Juan les predicó. Juan les enseñó. Pero eso de que cuando nosotros decimos Juan le predicó, ¿usted sabe que eso es un disparate? Juan los educó. Porque lo que se hacía en aquel tiempo era educar. No había una predicación como tal. Para Pablo, la palabra predicación, diascalía, es enseñanza. Pablo iba enseñando sobre Jesús. Claro, eso es correcto. Porque lo que se estaba enseñando era Jesús. Y por eso Pablo dice, yo siempre le he dado testimonio a ustedes, didascalía, le he enseñado a ustedes de Jesús y este crucificado. Entonces Pablo explicaba lo que fue la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y cómo eso sustituye lo que pasaba en la sinagoga. Así que cada uno de estos discípulos, y Melino tuvo que haber sido hijo espiritual ¿de quién? De Juan.
Así que usted tiene la primera generación de cristianos fuera de los apóstoles. Ahí usted tiene uno. Por eso se le llama a los padres de la iglesia. Esta gente tendría que tener una búsqueda bien grande, ¿verdad? Para poder aprender tantas cosas. Su vida era la palabra. Por la mañana, la palabra. Trabajaban y en la noche estudiando la palabra. Para mantener ese conocimiento se mantuviera en ellos fresco, constante. Pero lamentablemente en Sardis se recostaron. Porque el evangelio perdió sentido. El evangelio dejó de ser algo práctico para ellos. Y se fusionaron con la cultura de Sardis. Afuerita. Eso es correcto. Cuando él dice, y procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿a qué se refiere? Eso me voló la cabeza cuando yo lo estudié. ¿Usted vio las Crónicas de Narnia? Que hay una parte que ellos llegan a un lugar y es un edificio vacío. Y hay un libro. Creo que es la primera. Y hay un libro que hay un registro de todos los ciudadanos. C.S. Lewis está citando esto. En Sardis, principalmente Sardis, todas las comunidades romanas lo tenían, pero Sardis más, como era una comunidad cerrada, Sardis tenía un registro de todas las personas que vivían en la ciudad. No, excelente. No, era un inventario de todos sus ciudadanos. Cuando un ciudadano era expulsado, su nombre era borrado y no se le permitía entrar más. Un censo controlado pero actualizado en el momento. No. Estamos hablando de la ciudad. No estamos hablando de las comunidades de fe. Estamos hablando de Sardis como su infraestructura. Cuando una persona era expulsada de la ciudad en Sardis, se borraba. Cristo le está diciendo, de la misma manera que ustedes tienen un inventario de todos los que viven ahí, yo tengo un inventario de todos los que pertenecen a mí. O no pagan los impuestos, don José. Pero entonces hay un libro de la vida que está escrito allá arriba para uno, ¿no? Cristo usa el evento del registro de Sardis para decirle a la iglesia que está en Sardis, yo sé quién es salvo y quién no. Eso es lo que está ahí detrás. Dios no necesita un libro, que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando alguien se va a convertir, esa es una de las palabras que se le dice, ahora desde hoy, Eso lo hemos añadido nosotros. Pero Cristo en un momento también lo dice. Cristo cuando dice a los 70, en vez de estarte vanagloriando, procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero aquí Cristo usa este registro de Sardis. Entonces Cristo le está hablando a la cultura de Sardis. Date cuenta que Cristo conoce la cultura de Sardis, que ustedes ninguno me lo ha dicho. Cristo sabe todo lo que pasa en el mundo, pero no interviene en todo lo que pasa en el mundo. Porque usted tiene que acostumbrarse a conocer que existe el gobierno de los hombres y el gobierno celestial y no se cruzan. Y cuando se cruzan es porque Dios decide intervenir en el gobierno de los hombres, que es lo que va a hacer en Apocalipsis más adelante. ¿Qué fue lo que hizo con Faraón? Y también lo hizo con Daniel. No lo hizo con Daniel, con Faraón. A Daniel le dijo lo que iba a ocurrir en el mundo, al único. Y a la iglesia ahora le está diciendo lo que va a ocurrir en el mundo. Por eso es que constantemente tenemos que entender
Lo que decía ahorita, por eso le dije que no nos habíamos salido del libro. Cuando yo sufro sufrimiento o algún tipo de persecución, tengo que alegrarme. ¿Por qué? Porque me va a servir más adelante. ¿Por qué? Me va a servir para ayudar a otros adelante. No, están muy espirituales, don José. ¿Por qué? ¿Qué dijo Cristo? Cuando sean vituperados, cuando sean perseguidos, cuando se hable mal de ustedes por culpa de mi nombre. Alégrate, porque de lo mismo hicieron conmigo y lo harán contigo. Alégrate, porque tu redención está cerca. Pero no, sí, porque viene algo grande. Dios te está probando porque te quiere dar algo grande. Te está capacitando para darte algo grande. Oye, don't take me wrong. Para mí la vida eterna es algo sobrenatural. Si lo vamos a enfocar ahí, claro que sí. Que cada prueba me abre la puerta para algo grande, que es la vida eterna. Pero no es riqueza ni que todo me va a salir bien, que es realmente lo que están diciendo, desinformando al pueblo. Y tenemos un montón de cristianos incompletos. La iglesia de Sardi es la iglesia del 2024. Que descansa sobre sus glorias pasadas. ¿Por qué a mí me gustó Sardi cuando lo leí en el bachillerato? Porque en el momento que yo leí esa iglesia la ubiqué con Puerto Rico. Puerto Rico sigue viviendo de glorias pasadas. Hemos confiado en los logros que tuvimos en el pasado, en la economía, en el éxito económico. Y hoy en día el país se nos está haciendo pedazos porque la iglesia se ha fusionado con la cultura secular. Y por eso la iglesia en Puerto Rico no es perseguida. Prefiere quedarse callada para evitar ser perseguida. Así que mejor quedamos bien con todo el mundo y así nadie nos odia ni habla mal de nosotros. Igual que la iglesia de Sardi. Y hoy Dios le dice a la iglesia de Puerto Rico, procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y prepárate porque vengo como león, como ladrón en la noche que nadie espera. Porque de la misma manera que la economía de Puerto Rico ha ido para abajo, así muchas comunidades de fe han ido para abajo. Y te adelanto más, la iglesia de Sardi, Dios la cerró. Y por más que trataron de mantenerla abierta, no pudieron, hasta que vino el ataque y la ciudad fue destruida. Y lo que queda son los cimientos. Por eso me impacta la iglesia de Sardi. Y pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Vamos, hablen ahora, defiéndanse. Ajá. La iglesia realmente está, la iglesia realmente tiene que estar comprometida con el gobierno. Pero, como se han librado y todo lo que va por los pesos, ese tipo de cositas, pues, la iglesia pues se ha ido callando. Comparta algo que usted me dijo de esta persona que tiene lo de la ayuda. ¿Usted recuerda que usted me contó? ¿Se acuerda? De la organización sin fin de lucro que usted y Arelis trabajan. Y de medicina brincó a estudiar teología, que estaba pastoreando una iglesia en Estados Unidos, pero él se dio cuenta cuando se le dio la finanza que solamente un 2% llegaba a la comunidad. Y ahí fue una entrevista que digo, todo el mundo de la cabeza, porque era una iglesia bien próspera. Y él
¿Cómo te explica eso? La iglesia recibe unos ingresos y apenas designa el 2% de los ingresos para ayudar a la propia comunidad y a la comunidad fuera. Vamos ahora a un texto que Paola leyó el domingo que pasó desapercibido, que va de la mano de Sardis. El ayuno de Isaías. ¿Qué usted entiende por eso? Que de hecho fue lo que Cristo luego aplicó. Amén. Pero ¿a quién se refiere ahí? Cuando Isaías dice el verdadero ayuno, haz esto, haz lo otro, procura la necesidad de tu hermano. ¿De quién Isaías está hablando? ¿De qué pueblo? ¿De qué ciudad? ¿De qué cultura? Excelente. ¿Por qué tienen miedo en decirlo? Dios mío. Dios. Yo no puedo hablar bien de usted porque yo hablo bien de usted y usted se me tira mondongo otra vez. Los israelitas. ¿Cómo es posible que tengamos un templo muy grande y la gente de nuestra comunidad esté sufriendo? Pero tenemos dinero en las finanzas y queremos seguir creciendo, pero tenemos necesidad básica en las iglesias. Personas que están por quitarle la casa, personas que no pueden pagar el agua y la luz, personas que van a tener que sacar a sus hijos del colegio porque no tienen ni tan siquiera un carro para moverse. Ni un carro para moverse. Y la iglesia tiene 2 millones, 3 millones en el banco ganando intereses. Pero queremos coger ese dinero para hacer obras fuera, porque ahí entonces sí nos ven y nos dicen que somos buenos cristianos, porque estamos apoyando a la sociedad. Esa es la iglesia de Sardis. Mientras los hermanos están sufriendo necesidad dentro del templo. ¿Qué dice el Señor? ¿Estás mal? Deja de ser tan espiritual. Enfócate en la necesidad de tus hermanos. ¿Cuál fue? Y lo he dicho, todo el mundo que no conoce la Biblia, que desinforma, se concentra que el ataque de Dios a Israel fue por la idolatría. No fue por la idolatría. Isaías en ningún momento señala ahí la idolatría. Busque a ver si menciona idolatría. Es al semejante. Y la razón por la cual Dios destruyó a Israel era por el atropello que tenían entre ellos mismos. Eran una familia. ¿Se le olvida eso? Israel nace de las 12 tribus. Eran familia. Eran primos de primos de primos. Y empezaron a matarse, empezaron a robarse, empezaron a destruirse mutuamente por la codicia, por la avaricia de querer tener más. Y los reyes se alineaban con aquellos que estaban a favor de él, que le daban dinero y que le ayudaban a lograr mantener el control de Israel para él ser más rico. Mientras la gente se estaba muriendo de hambre y mientras el templo era más difícil de alcanzar, no se podía llegar a la presencia de Dios. Y desarrollaron la subcultura, igual que los católicos modernos, que el que es pobre es porque nació para ser pobre. Véase la película El Padrecito de Cantinflas, que hay una escena de eso. Y cuando usted mira lo que pasó con Adolfo Romero, ¿qué fue lo que pasó con Adolfo Romero antes de que lo mataran? Que él le reclamó a la Iglesia Católica que lo que había ayer era un atropello del gobierno hacia los pobres y que él no iba a apoyar que los ricos y el gobierno destruyeran a los pobres. Y la Iglesia Católica le dijo que dejara ese discurso y que se enfocara a predicar. Y él decía, yo no puedo predicar mientras veo el abuso hacia los pobres. Y expuso
la hipocresía de la Iglesia Católica, expuso la hipocresía del presidente y se negó a permitir al presidente en las misas. Porque en las misas le hablaba de frente al presidente. Y todo el mundo sabe que el que mandó a matar a Adolfo Romero fue el mismo gobierno. Y la Iglesia Católica no hizo nada. Y esa es la historia. Y cuando usted tiene una iglesia que se alinea con el atropello hacia el necesitado, usted tiene problemas. Porque y se añade cuando el atropello está dentro del cuerpo. Que lo vemos cuando yo hablaba de los G12. Bueno, yo le pido disculpas, yo no voy a hablar de nadie. Pero la mayoría de los pastores, usted lo veis, son artistas. Usted tiene que hacer fila para dando autógrafos. Y cobrando por charla, por conferencia. Porque es que el obrero es digno de su salario. Mira, no soy hipócrita, Pablo tenía que trabajar. ¿Usted sabía que Pablo trabajaba? ¿Usted sabía que Cristo también tenía que vivir de lo poco que le daban? Pedro tuvo que trabajar después de que acabó el tiempo de discipulado con Jesús. Trabajando, yo he dicho claramente que Jesús antes de su ministerio tuvo que trabajar. Pues entonces deje la vagabundería y vaya a trabajar. Un montón de pastores que están sobrepeso. Y no es por una condición biológica, es porque son unos vagos. Unos vagos sobrepeso con una clase de barriga que tú tienes que alzar la mano cuando los ves porque con el botón te van a volar el ojo. Y me viene a decir que viene de estar ayunando 40 días y esa barriga. ¿Que tú estás ayunando qué? Sobrepeso, exactamente igual que los políticos. ¿Sabe usted por qué? Porque no hacen nada. No hacen nada. Y después dan una super charla y la mayoría de las veces las charlas vienen de base de datos porque ni tan siquiera se rompieron la cabeza estudiando para predicar. Entonces, ¿esa es la iglesia que Cristo formó? La respuesta es no. Si usted puede vivir del pastorado, gloria a Dios por usted. Pues entonces usted dé el ejemplo. Que cada peso que la iglesia le pague a usted valga la pena. Y si usted tiene que trabajar, váyase a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser más empático con la iglesia. Cuando tú ves una iglesia que tiene que trabajar por cada peso, tú sabes lo que cuesta el costo de vida. Y lo que tus hermanos están sufriendo. Y yo te aseguro que vamos a tener pastores más empáticos. Como lo tuvimos cuando el avivamiento en Puerto Rico, no habían pastores que vivieran de la obra. La gente tenía que trabajar. Lolo Maldonado tenía su negocio. Y cuando se convirtió a Cristo, de su negocio le daba a las demás personas. Le pido disculpas. No quiero ofender a nadie, pero es el texto. La iglesia que se recuesta, que descansa demasiado, se vuelve vaga. Porque el ocio nos desenfoca. Lo mismo que le pasó a Sardi. Y dígame si Cristo está reconociendo a Sardi y le está dando una plaquita por ser fiel. Adinerada. Pero a diferencia de Corintio, que dependía de los muelles, ellos dependían de su propia economía. Y era una economía pudiente. No, lo triste es que en este momento histórico, don José, en este momento histórico, en el mundo conocido, el cristianismo estaba en el pico de la persecución. Recuerde que en este momento histórico ya Juan ha sufrido el martirio de ser quemado en una olla de aceite caliente y está escribiendo desde Pasmos, con las marcas, preso por predicar la palabra. Y en Sardi están como si no fuera con ellos. Nosotros pensamos aquí en Puerto Rico que la gente no sufre por el evangelio. Y todas esas personas que están predicando en el mundo islámico. ¿Usted cree que están allí de vacaciones? Gracias. En Haití. No, te tengo malas noticias. Yo publiqué en el chat de la iglesia lo que está pasando en México con la violencia.
por la violencia. Dígame. La iglesia tiene que estar preparada para la persecución. Claro. Pero en Puerto Rico la iglesia no quiere eso. Lo que queremos son posiciones políticas para hacerle la vida más fácil a la iglesia. Y la iglesia lo que ha hecho es que se alimenta de fondos públicos para hacer la obra social. ¿Estás mal? Hazlo de tu propio dinero. No te mezcles con... Porque lo del gobierno vaya donde tenga que ir. Y tú como iglesia es el trabajo que tienes que hacer. Y si tú como gobierno me vas a dar dinero, yo voy a predicar la palabra. Yo te puedo facilitar mi infraestructura para dar la ayuda, claro que sí, pero yo voy a predicar a Cristo. Porque lo que yo hago, lo hago para Cristo. No lo hago para que tú me des una plaquita. Porque mi fundación, mi base, es Cristo. A mí se me manda a predicar a Cristo. Y cada obra que yo hago tiene que estar Cristo incluido. Si tú me dices que no puedo incluir un tratado ahí, no me des el dinero que no lo voy a usar. Porque usted sabe, ¿verdad, Glenda? Tú lo sabes. Cuando te dan fondos del gobierno, no puedes promover el cristianismo. Fondos federales, no puedes. Se acabó. Y si pones una literatura religiosa y alguien lo informa, te penalizan y te quitan los fondos. Entonces, ¿para qué diantre está la iglesia? Sardi. Gracias. Sardi. No, si vamos a llevarnos bien con todo el mundo, si aquí no estamos para estar en problemas. Lógico, don't take me wrong. Hay unos cristianos que son unos bocones y se meten en problemas porque buscan los problemas. ¿Sabes? Óigame, usted es un irrespetuoso. Yo no tengo que ir a una disco a predicarle allí a nadie, ni a pagarle la música a la gente porque les voy a predicar. Es una falta de respeto suya. Eso es una provocación. Porque de la misma manera que tú no puedes venir a la iglesia a interrumpirme para ponerme un reggaetón de Bad Bunny. No. Las cosas como son. ¿Me sigue? No me malinterprete. Pero de que yo voy a dar testimonio de Cristo en cada lugar y todo lo que yo hago, yo como iglesia, nosotros como comunidad de fe, todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Cristo. Todo lo que hacemos lo hacemos para promover el reino de Cristo. No es promoverse usted. No es que usted se quiera tirar una foto conmigo y diga, ay pastor, la verdad es que usted es un hombre con mucha unción. Como le gusta eso a la gente. Y bien culto. Oiga, que mucho usted sabe, pastor, que mucho usted sabe. Señor, reprenda al diablo. Yo lo que sé es que cada vez lo enredo más. Mi peor enemigo soy yo. Yo sé que no sé nada de ese Aristóteles. Esa es la iglesia de Sardi. Puerto Rico es la iglesia de Sardi. Porque de la misma manera que tenemos uno que no hace nada, tenemos otros que se han encerrado en ayuno y oración esperando que Cristo haga. Que Cristo traiga la vida a la iglesia, dice la gente. Mientras la familia de ellos se pierden y no quieren saber de la iglesia. Porque no han pisado la iglesia, ya le quieren poner, no, tú tienes que vestir así, 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 así. Por favor. Y si vas a la iglesia no puedes venir con goja. Miguel vino el domingo con pantalones cortos. ¿Quién se ofendió aquí? Gracias. En otra iglesia no lo hubiesen dejado entrar. No te quedas fuera. ¿Por qué? Santiago, ¿cómo es posible que tú al necesitado lo saques de la silla de al frente y lo sientes atrás y al rico lo sientas ahí? El mismo rico que mañana va a ir a cobrarte la deuda que tiene contigo y si no le paga te va a meter preso. Pero a ese tú lo sientas al frente y al pobre lo sientas atrás. ¿Sabe usted lo que representaba un pobre, verdad? Un pobre iba todo sucio, todo apestoso, con ropa destruida, con una chancleta y unos pies llenos de mugre y maloliente. Pero el rico siempre estaba perfumado,
con ropas nuevas, listo, ready, y lo ponían al frente. Que de hecho en Salí se habla sobre las ropas blancas. Ok, pues aprovechemos ahora. ¿Cuál es la duda? Déjeme buscar el texto. Esa parte del libro de la vida a mí me voló la cabeza. Por eso que en algunas iglesias yo he visto un sign, yo había encantado ahí y llegaba, nos reservamos El derecho de admisión. Ok. Ok. Lo que yo quiero que usted comprenda es lo siguiente. Usted recuerda cuando yo le decía a ustedes que Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás, santo es. Yo lo he consagrado para glorificarme a ti. Eso es santo es. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias? Porque en la estructura judaica, en la estructura egipcia, los sacerdotes se vestían de blanco, que representaba pureza, y iban sin chancleta, porque ir con zapatos era una ofensa para la divinidad. Así es que Dios le está diciendo a Moisés, de la misma manera que tú respetas a esos ídolos paganos, donde a ti te enseñaron, te quita la chancleta, porque el lugar donde yo estoy realmente es santo. En otras palabras, de la misma manera que los israelitas, cuando iban a celebrar el culto, los sacerdotes tenían principalmente su vestimenta blanca junto con los levitas, aunque tenían otras señales dentro de la vestimenta, pero era principalmente blanco, que se supone que sea un reflejo de su separación, de su consagración. También la costumbre pagana lo hacían. No era algo exclusivo de Israel. El mundo siempre ha buscado la manera de cómo adorar a Dios a su manera. Por eso la importancia de Levítico. ¿A ustedes no les gusta Levítico? A mí me fascina el libro de Levítico. ¿Por qué? ¿Usted ha leído Levítico? A Rose no le gusta ese libro porque dice que es muy enredado. Muchas leyes, muchas normas. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Para ordenar al pueblo. Que aprendieran. O para distinguirlo de las otras culturas. Hay leyes en Levítico que dice el padre no se puede relacionar con los hijos íntimamente. Tenemos niños, recuerden. Íntimamente. Ni el niño con los padres. ¿Por qué? Porque en la cultura egipcia el incesto era permitido. En la cultura grecorromana el incesto era permitido. Y Dios dice no. Y la mayoría de las leyes que están en Levítico es para la sana convivencia entre los hermanos, para que puedan respetarse mutuamente. Y Dios le está diciendo, no, cada cual no establece su ley, la ley la establezco yo, y es que tú tienes que respetar la diferencia con tus hermanos. Por eso se supone que Israel fuera diferente a la demás cultura, porque eso no existía. El código de Hammurabi no se enfocaba en la necesidad del semejante, se enfocaba en el orden público. En la ley de Israel de Levítico se enfoca en la relación con la divinidad, que es Dios, y con tu semejante. Y es en Levítico que dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu semejante como a ti mismo. ¿Y eso le aplica a la iglesia? Yes, porque ¿qué dice Jesús? Lo mismo. Pero cuando vamos a Corintios, ¿qué nos une? El amor. Yo no le hago daño a mi hermano
porque yo lo amo. Y aunque mi hermano trate de hacerme daño, lo voy a perdonar porque sé que él está en un proceso. Y lo que él trate de hacerme no me va a hacer daño. Sigo orando por mi hermano. Eso es lo que hacemos hoy en día. Nuestra iglesia sí, porque aquí no damos espacio para chabacanería. Pero cuando en otras comunidades eso ocurre, ¿qué hacen con el hermano? ¿No le sacan el cuerpo? Es totalmente ignorado. O hacen como en el banco, ignorado. Sí, porque ya no es parte de la comunidad. Sí, ya no es parte de la comunidad, que se vaya, ya no hace falta. Pero cuando diezmaba y ofrendaba, así era bueno. Alaba. Porque cuando diezman y ofrendan bueno, eso hay que buscarlo, no los deje ir. Porque ese ofrenda bueno, ese diezma bueno. Deje de ofrendarlo un mes para que usted vea cómo lo llaman. O de diezmarlo un mes para que usted vea cómo lo llaman. Oye, ¿qué ha pasado que tú no estás diezmando y ofrendando? ¿Estás en pecado? Y saber si fue que el hermano perdió el trabajo, tiene una crisis en el hogar. Es que eso te pasa porque dejaste de diezmar y ofrendar. ¿En serio? Hello. Sardis 2024. ¿Eso contesta la pregunta? ¿O todavía están? Léalo otra vez, Elizabeth. Es que eso lo leímos en el comentario. Por eso lo sé, lo tengo aquí, pero léalo, por favor. Dice, las inscripciones halladas en Asia Menor indican que muchos templos excluían a los fieles que llevaban vestidos sucios, ¿Es así? ya que su ingreso insultaría a la divinidad. A la divinidad. El templo de Jerusalén, los sacerdotes llevaban vestiduras blancas. Exacto. Y supuestamente también algunos creyentes. ¿Es así? Asimismo, los que adoraban a la mayoría de las deidades, los celebrantes en fiestas y cultos al emperador. Por eso se lo acabo de... Se vestían de blanco, se lo acabo de explicar. Sí, porque en Sardis, dentro de todas las divinidades, había un culto al emperador. Y yo se lo he repetido varias veces, porque yo después voy a hablar lo que representó el culto al emperador. Pero no quiero hablar todavía. Porque a todas estas iglesias se le obligó a darle culto al emperador. Y luego más adelante yo voy a hablar a qué se refería a eso. Y Sardis, por eso es que el padre de la iglesia le escribe para que por favor eso no se le aplique a ellos. Y aún así se le aplicó. Y la iglesia lo asimiló. Lo mismo que Pérgamo. Alaba. ¿Por qué? Ok, ya con esto cierro. Ve, vamos a cumplir el tiempo. Simple. Los judíos desarrollaron el pensamiento que las personas adineradas estaban bendecidas por Dios. Las personas que eran pobres eran maldecidas por Dios. Por tal razón, una persona que era maldecida por Dios, de hecho, es más complicado, Elizabeth. Es más complicado. En el tiempo de Jesús, cuando los sacerdotes se preparaban para ir al templo, no caminaban por donde todo el mundo caminaba. El sumo sacerdote tenía su casa cerca del templo. Cuando llegaba el día de hacer el sacrificio, el sumo sacerdote iba por unos pasadizos exclusivamente que lo iban a dejar dentro del templo para evitar que el pueblo los tocara. Porque si el pueblo los tocaba, se contaminaban y eso le prohibía entrar a la presencia de Dios. Porque las personas pobres, entonces se desarrolló la cultura o el pensamiento en Israel de que los pobres eran pobres porque representaban pecado y Dios lo había maldecido. Porque era imposible que alguien que tuviera su vida consagrada a Dios tuviera necesidades, porque Dios le iba a proveer todo. Ese es el mensaje de Jesús. No me diga no, don Juan Luis, porque muchas comunidades de fe siguen aplicando esa sangana. Pero pastor, esta gente que era pudiente, a lo mejor
Eso es lo que el texto dice. Llevo media hora explicándole eso. Eso es lo que estoy explicando. Porque ellos viven de los pobres. ¿Usted recuerda las pirámides que se metieron en las iglesias? Gracias. ¿Y qué hicieron con las iglesias? Las dividieron. ¿Qué hacen los G2? Se dividen las iglesias. Mire. La mayoría de las comunidades de fe, les pido disculpas. Están pendientes a su diezmo y a sus ofrendas. Les pido disculpas. Cierre la iglesia nuestra si puede. Vamos, los reto. Los que están pendientes a diezmo y ofrenda. La mayoría de los concilios en Puerto Rico, conservadores y no conservadores, están pendientes a los diezmos y las ofrendas de las iglesias. Si una iglesia no se puede sustentar a sí mismo, ciérrala. Eso es pendiente a los diezmos y a las ofrendas, no a la obra evangelizadora. Tienen que estar sustentándose, diezmo y ofrenda. Si no hay diezmo y ofrenda, olvídate. A mí no me importa lo que vayan a decir. A mí me decían, tú tienes que evangelizar para que la iglesia crezca y los diezmos y las ofrendas crezcan en la iglesia. Yo decía, yo no voy a predicar por diezmo y ofrenda. En discípulo de Cristo. Les pido disculpas. La iglesia de Sardis. Porque todo el mundo piensa que cuando yo doy esos mensajes, rápido se van a la Wanda Rolón de la vida, aquí, allá. No. Yo nunca he estado en esas comunidades de fe. Lógico, yo sé lo que se mueve ahí porque escucho los mensajes. Y ahora, por eso en nuestra iglesia, y aquí está la tesorera. Cuando yo le he preguntado ¿cuándo tú me has dado un informe de quién diezma y quién ofrenda en la iglesia? ¿Cuándo yo te he llamado para decir, mira, Elizabeth está diezmando? No, porque está pidiendo ministerio, esta persona está diezmando. ¿Cuándo yo te he llamado? Nunca. Yo no sé ni cuánto dinero hay en la iglesia. Cuando estábamos en la carpa, habían $40,000 en la cuenta. Me enteré el día que se iba a entregar el dinero. Porque yo no sabía cuánto dinero había. Nuestra iglesia es una iglesia saludable. Y por eso yo hablo como hablo. Y por eso Dios nos sacó de donde nos sacó. Lo que no cuadra, no cuadra. Se acabó. La iglesia de Sardis. Porque cuando Cristo me venga a pasar cuenta, yo quiero que mis cuentas estén claras. Y lo he predicado desde aquí. Tú tienes que estar en una iglesia donde no estén pendientes ni a tu diezmo ni a tus ofrendas. Pero de la misma manera le digo a los hermanos, deje de estar buscando ministerio. Alabe al Señor, porque el que da ministerio es el Señor, no es usted. Pues claro, porque cuando tú... No. Usted tiene que ser el ejemplo. Usted tiene que ser el ejemplo de fidelidad al Señor. Hay veces, ahora mismo, vamos a ser realistas, yo prefiero estar en mi casa con Rose, viendo una película. No. O sea, yo lo entiendo. Pero, y no es solamente es el templo, es fuera. Jason lo sabe. Jason me ve a cada rato en el gimnasio cuando yo voy. Pregúntele a Jason si en algún momento él me ha visto a mí en una conducta no correcta en su gimnasio. Y ahí hay damas preciosas, ahí hay damas haciendo ejercicio, con vestimenta de hacer ejercicio. ¿Cuándo Jason me ha visto a mí haciéndole algún acercamiento a alguna dama allí? O Paola, que le hayan dicho, oye, ese pastor tuyo, la verdad es que es bien sandunguero. Pregúntele cuándo alguien le ha hecho ese acercamiento. Le podrán decir que yo soy un apestado que no hablo con nadie. Dios, a mí no me importa porque la verdad. Es lo único de lo que me pueden acusar. Pero tampoco nunca he mirado mal a nadie. Nunca le he faltado el respeto a nadie. Si alguien quiere un set, pues yo me voy y se lo dejo. O le digo, no, estoy terminando. Pues celebro y se lo entrego y me voy. Y si tengo la oportunidad de hablar con alguien, perfecto, hablo. Acabó. Y si usted va a mi trabajo, ¿sabe qué? Lo mismo. Porque usted es un cristiano 24/7. Y cuando mi jefe, que me puede votar, me pide algo que esté en contra de mi moral, le digo, lo siento, yo no voy a hacer eso. Eso lo hace usted, yo no.
Y a mi jefa se lo digo, no me importa. El otro día me dijo, si hubiese sido en los tiempos de esclavo y tú le dijiste, hubiese sido un cimarrón. Porque yo no voy a soportar atropello ni atropellar a nadie. Sencillo. Y mi moral no la negocio con nadie porque está amarrada a mi fe. Hoy en día ser cristiano es pragmatismo. Yo no quiero ser como Sardi. Yo no quiero ser como Sardi. Yo prefiero ser mejor como Teatira. Y decir que mira este cristiano viejo fresco. Jamás. Hay que tener un testimonio. Yo no voy a exponer a nadie. Pero yo he visto a muchas personas con llamado pastoral haciendo unas cosas que me da vergüenza. Vergüenza ajena. Y involucrado en situaciones básicas. Que usted como pastor sabe que usted no puede permitir que su nombre sea usado en eso. Cosas estúpidas y básicas. Pero tenemos la misma fuente. Y le pido disculpas, con esto sí cierro. Eso de que la persona interpreta la Biblia como quiere, eso es un disparate. La Biblia tiene una sola interpretación. Es como la ley. La ley tiene una sola interpretación. Tiene una multiplicidad de aplicación, que eso es otra cosa. Pero la palabra se interpreta de una sola manera. Y cómo usted la va a aplicar, ya eso conforme el Espíritu le dirige a usted o cómo usted tuerce el texto. Totalmente de acuerdo, pero el significado de la palabra no va a cambiar. Yo no interpreto la palabra a mi manera. Juan no lo interpreta a la suya. Jason no la puede interpretar a la suya, porque claramente Pedro nos dice, no, la Biblia tiene un solo mensaje. Uno solo. Y no lo interpreta, no se está amarrado a interpretación humana. Así que nadie lo interpreta como le plazca. Tiene que interpretarlo como el texto manda que sea interpretado. ¿Cómo usted lo va a aplicar? Ya el Señor le va a dirigir. O usted tuerce y lo aplica como usted quiera, como hacía la iglesia de Sardis. Hasta que Dios le dice, te estoy mirando y vengo a destruirte. Yo no quiero estar en la mira de Dios de manera negativa. Duda, pregunta o arrepentimiento. Dios mío, hoy hablé mucho. Reconciliación. Nunca vieron la iglesia de Sardis así. Paola, cuando la leíste, ¿qué te pareció? Lo que vi, me pude dar cuenta que en todas las demás iglesias como que la gente empieza diciendo cosas buenas y esta como tal va rápido a... Porque en las otras había persecución. Eso es importante lo que Paola dice. Como en las otras había persecución, había siempre un grupito fiel. Aquí no había nadie. Como no había persecución, descansaron en su propia prudencia. Pero se creían que eran salvos. Sí. Sí, porque, le voy a dar un brief porque fueron fieles y esperaron por mí media hora y no llegué tarde porque estaba acomodando a Rose, sino porque me fui a recortar. Así que fue totalmente culpa mía. Rose no tuvo nada que ver en esta ocasión. Yo quiero que ustedes comprendan algo. Cuando yo termino de las iglesias, que Juan entra, que Dios lo llama para mostrarle lo que está pasando en el cielo y lo que va a ocurrir en el futuro, en el porvenir o adelante. Él está hablando a las iglesias de esa generación, a las cuales han perdido su norte. Lo que pasa es que la revelación también se aplica para el futuro. Por eso es que cuando se le da el mensaje a las iglesias de aquel momento, también se le está dando a las iglesias de hoy. Así que cuando usted termina de todo ese análisis de las iglesias, ahora Dios le dice, ven que te voy a mostrar lo que va a ocurrir. Para que los que están aquí preocupados, que están siendo fieles, entiendan que yo voy a honrar su fidelidad. Yo le voy a contestar su preocupación. ¿Cuál es la preocupación?
Estoy sufriendo. ¿Cuándo vienes por mí? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y por eso que usted se da cuenta que tan pronto Juan entra al cielo, debajo del trono están los mártires sufriendo. ¿Quiénes son los mártires? La iglesia que se mantiene fiel, que no ha negado el evangelio. Pero esa es la iglesia de aquel momento. Y nosotros tenemos que aplicarlo a las iglesias que han sufrido persecución desde aquel tiempo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no se ha cumplido. Sí. De hecho, amparado en eso, ¿la iglesia pasará por la tribulación? Sí. Porque a todas las iglesias, ¿qué le dice el Señor? Mantente fiel. Yo vengo. Tengo tu nombre, que luego lo vamos a ver, eso está espectacular. Pero esas iglesias, ¿qué están pasando? Tormento y sufrimiento. Tormento y sufrimiento. ¿Y qué les dice el Señor? Mantente fiel. Tu recompensa está cerca. Mantente fiel. ¿Qué está pasando esas iglesias? ¿No es tribulación? Y aguántese que no hemos visto nada. Ahorita vamos a hablar. Ahorita no. Más adelante. Por eso me estoy tomando cada iglesia. La vez pasada yo no lo hice así. Tomaba 2, 3 iglesias corridos. Hoy estoy iglesia por iglesia. Porque la visión está sobrenatural. Y cuando usted mira cómo lo estamos haciendo en cada iglesia, Dios nos ha hablado. Amén. Vámonos, hermanos. Y perdone por la tardanza. Mire, ni la barba me hice porque salí con prisa.